Grabar, sí, ¿verdad? Ya. Ok. Vamos a ver la parte de las cargas que veíamos al final de la última clase. Vamos a convertir una presión, la vamos a convertir en una carga distribuida y también la podemos convertir en una carga puntual. Entonces vamos a tener un anuncio así que mide 2 metros de alto por 5 de largo y tiene una columna así. Del lado vamos a tener el anuncio así y aquí a la mitad vamos a tener la columna así. El viento, porque vamos a usar una presión del viento. El viento va así en esta dirección perpendicular al anuncio con una presión de 50 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, esa presión del viento, esa fuerza del viento, choca con, cuando choca con el anuncio, pues haga de cuenta que se forma así un volumen. Un volumen de presión. Y cada metro tiene 50 kilos. ¿De acuerdo? El volumen, la altura, perdón, de aquí, pues es 50 kilogramos. ¿Sí lo pueden ver? Ingeniero. Sí. Entonces, si esa presión del viento se distribuye sobre toda el área, es decir, está en contacto con toda el área del anuncio, nosotros podemos encontrar la fuerza resultante de esa presión. Es decir, una fuerza total que sería los 50 kilogramos sobre metro cuadrado por el área del anuncio, ¿verdad? Y entonces eso me da 500 kilogramos por metro cuadrado. Perdón, 500 kilogramos, que sería la carga total del viento. ¿De acuerdo? ¿Y dónde se colocaría esa puntual? En el centro, ¿no? En el centro geométrico de nuestro anuncio. Es decir, en este punto. Así. Y entonces yo ya puedo hacer un modelo de ese anuncio que yo pueda analizar. Es decir, voy a tener una viga, no una columna, voy a tener una viga con una puntual. De aquí le ponemos 8 metros. Así. Y entonces serían 9.
y tendría aquí un apoyo empotrado. Entonces, esa es una viga. ¿Por qué? Porque tiene carga en su plano y porque va a producir momentos y va a producir corte. No va a producir una fuerza axial sobre el elemento, entonces no es columna, es una viga. Si nosotros consideramos el peso del anuncio, así, que sean 300 kilogramos, y eso es lo que pesa, ese peso también, ¿en dónde estaría concentrado? En todo el anuncio. No, concentrado. En la viga. En este punto, ¿no? Aquí en este punto. En el centroide también. ¿Sí? Sí. Y entonces mi viga ahora se convierte en una viga columna. E incluso si se fijan, no está justo sobre la columna, sino está movida. El centroide de la columna es acá. Es decir, si yo tuviera una columna así circular, entonces el centroide está aquí y el anuncio está acá pegado. En un punto nada más, pero está pegado ahí en ese extremo. ¿Están de acuerdo? Entonces, la puntual tiene una excentricidad, es decir, el peso del anuncio tiene una excentricidad, una distancia que hay desde el centroide hasta el punto de aplicación de la carga. Entonces ya tenemos nuestro modelo, ahora sí, con elementos que nosotros podemos analizar. Es decir, esta línea representa la columna o la viga columna. Este es un tipo de empotramiento que sí podemos usar y tenemos dos cargas que son puntuales y que están aplicadas de tal manera pues que nosotros podemos hacer su análisis. La puntual es para una viga, que sería una viga que va a sufrir momento y corte, y la puntual, que es excéntrica, pues va a ser equivalente a una carga axial y a un momento. Entonces, pues tendríamos ahí una combinación real de una viga columna. ¿Tienen preguntas? De mi parte no, ingeniero. Ok. Vamos a ahora hacer lo siguiente. Como esa estructura que está propuesta para ese anuncio, pues pareciera que, o consideramos que no es segura porque está conectada nomás en un punto y que probablemente pues no sea muy seguro, ¿no? Es solamente una suposición. Obviamente, si está bien colocado, si está bien soldado, si está bien diseñado, pues no va a pasar nada. Pero alguien puede decir, ¿sabes qué? No, a mí se me hace como que no, como que necesita más elementos estructurales. Y entonces se propone una estructura para ese anuncio. Y entonces la primera propuesta va a ser la siguiente. A la mitad le vamos a poner un elemento, una barra, vamos a llamar viga 1. Y de esa barra, de ahí, pues de ahí va a estar colocada nuestra columna. Así. Entonces, ese modelo o ese anuncio que tenemos ahora, pues ahora se va a convertir en algo así. Va a tener una carga aquí distribuida, así. Y toda esa carga distribuida que está aquí es
toda la carga que produce la presión del viento. ¿Cómo puedo saber yo qué carga va a soportar esa viga? Esa es la viga 1. Una forma sería calcular toda el peso, toda el área multiplicada por la presión y luego dividida por la longitud. Y entonces ya me da una carga distribuida. Es decir, si estos 500 kilos, que es la fuerza total, ahora no la pongo en un punto, sino la pongo en toda esta longitud, entonces divido los 500 kilogramos sobre 5 metros, que es lo que mide esta viga. Y entonces me queda aquí 100 kilos por cada metro. Y entonces ya convertí la presión a kilogramos por cada metro. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Ok. Esa es una manera. Hay otra forma de calcular estos 100. Si ustedes se fijan, de aquí hasta acá mide 2. Entonces, cada uno de estos, pues mide 1, ¿verdad? Y yo puedo tomar, como va a ser una carga distribuida, es decir, como va a ser la misma carga a cada metro, entonces yo puedo tomar un metro de ancho. Así. Y entonces, cada metro tiene 50 kilos. Este es un metro cuadrado, tiene 50 kilos. Este es otro metro cuadrado, también tiene 50 kilos. Entonces, si ustedes se fijan, yo puedo multiplicar la presión por la longitud de una franja de ancho de 1 metro. Si multiplico 50 por 1 metro, me van a quedar los 100 kilogramos sobre metro. ¿De acuerdo? Así. Y entonces, bueno, no era uno, ¿verdad? Eran dos aquí, porque son dos de largo. Así. Así es la longitud de la franja de 1 metro de ancho. Entonces serían 50 por 2, pues me da los 100 kilogramos por cada metro. ¿De acuerdo? Y estos 100 kilogramos por cada metro, pues se están apoyando sobre la columna. Sobre esta columna. ¿Y dónde se están apoyando? Bueno, pues en este punto. Y entonces mi columna va a tener una puntual ahí. ¿Cuánto vale esa puntual? Pues los 100 por toda la longitud, que sería la reacción total en ese punto, que serían los mismos 500 kilogramos. ¿De acuerdo? Es decir, estos 100, que es la distribuida, son kilogramos sobre metro por 5 metros. Me quedan los 500 de la puntual, que son estos mismos 500. ¿Sí? Si
Si nosotros queremos todavía otra propuesta, imaginen, no sé, que esa viga sale muy grande todavía y que cuesta mucho, está muy cara, pues se puede buscar la manera con otra estructura o con otra forma de estructurar nuestro modelo del anuncio y ver si es más ligera. Imaginen que el anuncio, que nuestro anuncio ahora va a tener dos vigas, una en el extremo y otra en el extremo, así. Y obviamente hoy la columna, ¿no? Así. ¿Cuál es el W? ¿Cuál es el W distribuido que va a tener las vigas de esa estructura? ¿Cuál es el W de estas vigas ahora? Podría ser 250 porque se va a dividir entre dos ahora, ¿no? La carga. Pero el W, no la puntual. La puntual sí. La puntual sí. Por ejemplo, nuestra columna ahora va a tener arriba una de 250, como dice, y abajo otra de 250. Eso sí, pero y estos son kilogramos porque son puntuales. Pero ¿cuánto vale el W entonces? El W como este de esta viga, porque ahora son dos. 50. Pues sería 50, ¿no? Entonces ya estas vigas así tendrían un W de 50 kilogramos por cada metro. Así. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Ok. Igual se puede sacar como esta franja de 1 metro de ancho, ¿eh? Si ustedes se fijan aquí, la parte que le corresponde a cada metro de ancho sería la mitad. Este tiene 1 metro, así. Y entonces la distancia de aquí a aquí también es 1 metro. Entonces, ustedes multiplican la presión por la longitud de una franja de 1 metro de ancho y ese es el W porque va a ser a cada metro, distribuido a cada metro. Y ahí pueden ver cómo entonces quedaría ahí 50 por 1 por 1. Me quedan los 50, pero van a estar colocados en cada metro, como estos que están aquí. ¿Sí está claro? Sí, ingeniero. Muy claro, ingeniero. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro ejemplo y vamos a usar esta parte que estamos comentando aquí. La parte que le corresponde a cada viga con la longitud de una franja de 1 metro de ancho que le corresponde pues a cada elemento que le queremos poner la carga. A ver, entonces vamos a borrarle aquí abajo para hacer ese ejemplo. Ahora como es rápido, no hay mucho problema. Uf, 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 uf. Hasta que se seque. Vamos a tener ahora otra estructura para ese anuncio y entonces también se puede pues ver la manera en cómo se van haciendo las distribuciones, ¿no? Vamos a tener nuestro anuncio así. Ese es el anuncio. Este es la columna así.
Así. No. ¿Cómo era? Sí, así. Pero las vigas ahora van a ser 4. Ya tenemos, le vamos a poner una aquí, como esta. Pero ahora le vamos a poner otras 3 vigas. Una aquí, otra acá, otra aquí en medio y otra aquí en medio. Entonces, estas 4 vigas que acabo de poner se van a apoyar sobre esta viga que está aquí, la horizontal, y esta a su vez se va a apoyar solamente sobre la columna. Entonces vamos a tener la viga que va horizontal así y la columna que la va a soportar. Y las otras son así. Así. Entonces vamos a tener un W aquí, otro W aquí, otro W aquí, otro W aquí. Y la columna va a tener una sola puntual. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos que la presión es de 50 kilogramos por cada metro. Entonces, yo voy a tomar una franja de 1 metro de ancho. Una franja de 1 metro de ancho y lo voy a multiplicar por su longitud. ¿Cuánto mide esa longitud? 5. No, toda vale 5, pero cada segmento de estos 4 son 1.25, ¿no? Sí. Sí. Entonces este quedaría 1.25 sobre 2, da que 60.62. ¿Así? Puntos. 67, ¿ah? No, sí está bien, creo. Ok. Sí, sí, da eso. Entonces, como le hicimos aquí, si se fijan, es, tomo yo una franja de un ancho, lo multiplico por la longitud que le corresponde y entonces me va a dar el W de esta viga. Es decir, que yo voy a tomar 1 metro de ancho. Todo esto lo va a cargar esa viga y como este es 1 metro también, pues va a ser exactamente igual, ¿no? Entonces tendríamos 0.625 por 1 y por 50. ¿Cuánto da? 31.25. Y entonces ese sería el W de aquí. Así. Y el del otro lado, pues es igual. Es igual. Este le ponemos W1 y a esta barra también le toca W1. Este que le toca el W2 y este que le toca el W2. A esta barra le toca esta área, si se fijan, de aquí hasta aquí. Este es el área que le toca a esta barra y lo mismo para la otra, son iguales. ¿Sí? Entonces, de nuevo yo tomo una franja de 1 metro de ancho y lo multiplico por la longitud. ¿Cuánto mide ese? Pues sería, 62.5 me parece. no, este. 1.25. Pero en total la W sería 1.25 por 1 por 50, ¿no? Sí, pero 1.87. sí, no da 1.25 aquí. Porque es 1.25 más la mitad del otro, ¿no? Sí.
Da Entonces daba 1.85. ¿uno qué? 1.87.5. Ajá. Y entonces, 1,87,5 por 1 metro de ancho por los 50 me da el W2. Da 93.75. 93.75. Este es el W2 y este es el W1. Y esos elementos están conectados al centro, si se fijan, de la barra al centro, de la barra al centro, de la barra al centro. Entonces van a producir puntuales aquí. Una puntual aquí, otra puntual aquí, otra puntual aquí y otra puntual aquí. Y la suma de esas puntuales, pues es esta total. Entonces, ¿cuánto vale la puntual aquí? El W1 por 2. ¿Cuánto vale la puntual aquí? El W2 por 2. ¿Cuánto da? Es que antes de estaba el otro con las cargas. Ahorita lo voy a acomodar. De todos modos, ahorita llegamos a él o ya lo tenemos en todas. Pero ahorita lo checamos. Sería así, miren. Así. Entonces, este W por 2 me dan los 62.5, ¿no? Y este pues también vale igual. Y 93.75 por 2, ¿cuánto da? 187. 187.5. Ya, entonces, ¿cuál es la fuerza equivalente aquí? Pues la suma de esas, ¿no? Si hacemos suma de fuerzas, podemos saber. Y esa sería entonces los 500. Que son estos 500 que están aquí o que son estos 500 que están acá. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues de esa manera es como nosotros podemos ir de una presión, a puntuales o a distribuidas uniformemente. ¿Tienen preguntas? Bueno. En el EDI, en la carpeta que dice Introducción al Análisis Estructural, segundo 2021, hay un examen, necesito que hagan el examen ese. Es un ejercicio, obviamente, pues lo vamos a tomar en cuenta ahorita y al final, pero sí es parte de la teoría que han visto en otros lados, más la teoría que hemos visto en estos 2 días que hemos tenido clases. Entonces, pues hay que hacer ese examen, es de falso y verdadero y de opción múltiple. Entonces, pues chequen ahí en el EDI si lo pueden abrir. A ver, no entren hasta el examen, porque nada más tiene 40 minutos, entonces en cuanto entren, ya lo tienen que empezar a hacer y empieza a contar su tiempo. Entonces, tienen tiempo hasta mañana en la noche, pero en cuanto lo empiecen van a tener los 45 minutos nada más. ¿De acuerdo? Mañana vemos la otra parte que tiene que ver con las cargas triangulares, con las cargas variables. Ahora solamente vimos puntuales y distribuidas.
Mañana vemos las de las triangulares. ¿Sí pueden abrir el examen? Sí, yo sí. Ok, entonces pues por ahora ahí le dejamos. Si quieren empezarlo y hacer el examen de una vez, pues de una vez sería mejor, ¿no? Si no, pues ya en cuanto tengan chance, pero creo que esta mañana a las 9. Hasta mañana a las 9 de la noche tienen chance de hacerlo. Pero el tiempo del examen son solamente 40 minutos. Bueno, pues buenas noches, descansen. Igualmente, ingeniero, buenas Nos noches. vemos, Inge, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, hasta mañana. ¿Qué pasó, Venegas? ¿Qué pasó, Venegas? Inge, le quería comentar algo referente al Eddie. Mande. Es que accidentalmente me inscribí al curso de análisis estructural avanzado. Oh, pero ya sí estaba acá también, ¿no? Sí, ya me metí al correcto, pero no sé si tenga algún problema con que esté en el otro curso. No sé si- No pasa nada. No pasa nada. En cuanto yo lo empiece a checar ahí, pues te puedo quitar, pero no pasa nada. Ah, ok. Esa era mi duda, Inge. Muchas gracias. No hay problema. ¿Alguien más? Inge, nos vemos mañana. Buenas noches. Sí, descanse. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Hagan el ejercicio, por favor, el examen. Inge, Sí salió. güey, se va bien rápido, ¿no? Ni pedo, vato. Llevo 3 días. No, Pues mañana. Sí, güey. güey, no mames, bien chido. Rolen el examen, quiero verlo. Mañana le pregunta. Que el que bueno es parte del grupo. Güey, se va a acabar el curso y no. Y no le vas a preguntar. Oye, ¿quién detiene la grabación? Llevo días viendo eso. Él se va. Oh, sí, cierto. Ahí queda. Ahí vamos a salir. Soy yo, güey. El impostor, no mames. ¿Qué pasó, güey? Ya vas a hacer el examen, güey. Rólalo, GPI. Un Mira, rato José más, a lo mejor. Hernández, sí estaba el Inge. A lo mejor te entra con dos cuentas. No, se están marcando los demás también. Ah, sí, cierto. Lo voy a hacer un rato más, güey, a ver qué me sale y te lo paso. Ahí me vas mandando captura para verlo. Ok. Reánimo. Güey, que al rato salga grabado y lo ve. Inge, con todo respeto, se va muy rápido. No. Llevo 2 días esperándolo. Que salga y que vea lo del examen, güey, que Pero es para nada más ver qué es lo que les pusieron. nada más para ayudarnos, Inge. No, ¿cuál ayudarte? Nomás para ver cómo Para está apoyarnos, ajá. para apoyarnos. No le crea, él no sabe de lo que habla. Yo nomás quiero verlo. Ya está, pues, güey. Ánimo, güey. Ánimo.